Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje. A ver, atentos. Bien, el ejercicio de hoy día en razonamiento verbal comprende lo que es comprensión lectora. Bien, entonces tenemos en el texto 1, dice el texto: en cualquier paisaje, en cualquier recinto donde abramos los ojos, el número de cosas visibles es prácticamente infinito. Más nosotros podemos ver en cada instante un número muy reducido de ellas. El rayo visual tiene que fijarse sobre un pequeño grupo de ellas y desviarse de las restantes, abandonarlas. Dicho de otra manera, no podemos ver una cosa sin dejar de ver las otras, sin cegarnos transitoriamente para ellas. El ver esto implica el no ver aquello como el oír sonido. El oír sonido es decir los demás. Es instructivo haber caído en la cuenta de esta paradoja, que en la visión colabora normalmente, necesariamente, una cierta dosis de ceguera. Para ver no basta que exista de un lado el aparato ocular, de otro el objeto visible y situado. Siempre entre otros muchos que también lo son, es preciso que llevemos la pupila hacia ese objeto y la retiremos de los otros. Para ver, en suma, hacia ese objeto y la retiremos de los otros, para ver, en suma, es preciso fijarse, pero fijarse es precisamente buscar el objeto de antemano, y es como en preverlo antes de verlo. A lo que parece, la visión supone una previsión de no es obra ni de la pupila ni del objeto, sino de una facultad previa encargada de dirigir los ojos, de explorar con ellos el contorno. Es la atención. Sin un mínimo de atención no veríamos nada, pero la atención no es otra cosa que una preferencia anticipada preexistente en nosotros por cientos objetos. Entonces acá, la argumentación sobre esto, quiero decir de que cada persona tiene una habilidad para poder tener una visión. Cuando miramos en el horizonte podemos ver a 180 grados, pero en la visión de los 180 grados solo podemos ver el objeto fijado por la pupila, un objetivo. Pero de todas maneras tenemos algo complementario de lo que estamos viendo a 180 grados, dependiendo de las habilidades y de la capacidad de la pupila y del aparato ocular. Algunos tienen mejor visión que otros, otros no. Entonces, en muchos la inteligencia está dada en esa visión y en otras no. Entonces, dependiendo también de la inteligencia y de las cualidades que tenga la persona en eso. Bien, entonces, uno, el sentido del texto puede resumirse en los siguientes términos: la facultad de la atención en el acto de ver, la importancia del acto de la visión en su relación con la ceguera, lo determinante de la facultad de la atención, los fundamentos del acto de la visión. Entonces, como indicaba, de que depende de las facultades y cualidades y la inteligencia de cada persona. Otros tienen mejor visión y otros menos. Entonces, aquí está dando un enfoque general. Podemos ver a 180 grados, pero atendiendo a la pupila y al objeto de interés que tengamos. Por ejemplo, observen muchos niños o personas, están caminando, están cerca, pero están pisando algo que no debían pisar en la calle. ¿Bien? Pero otros sí se han fijado. A 30 metros ya han fijado ese objetivo que no deben pisar tal cosa. Entonces acá, como es general la propuesta, entonces la respuesta corresponde a los fundamentos del acto de la visión, ¿no? Los fundamentos del acto de la visión. Entonces, dos,
El texto permite deducir que nuestra visión depende de una facultad de carácter. De una facultad de carácter. Muy bien, buenos días, chicos. Les decía que nota que está tenemos ahí cultural, totalizador, adquirido, psicológico, innato. Bien, entonces siempre mi recomendación es que el enunciado se debe de leer varias veces. Número 2. El texto permite deducir, la palabra deducción, que nuestra visión depende de una facultad de carácter. Cultural, totalizador, adquirido, psicológico, innato. Bien, entonces ahí la respuesta, ¿algún voluntario? La respuesta anterior nos da la respuesta en la siguiente, ¿eh? Pero si la respuesta acá son los fundamentos del acto de la visión, entonces acá la respuesta es totalizador. Totalizador. ¿Bien? No es psicológico, no es adquirido, no es cultural, ni es, podría ser innato, pero acá es totalizador. En no haber totalizador sería la respuesta innata, pero la más exacta es totalizador, porque la visión no es cuestión psicológica ni cultural. Lo cultural es en el través. Lo adquirido, uno ya nace con ciertas facultades. Lo adquirido puede ser por un accidente o por una anomalía. Entonces acá la respuesta es totalizador. Le voy a dejar unos instantes para que puedan visualizar las respuestas. 5 minutos mientras verifico la asistencia de cada uno en el registro para poder digitalizarlo. Unos minutos para poder que tengan el tiempo para leer y comprender el texto. ¿Bien? Bien, entonces ya tenemos ahí. Pasemos a la pregunta 3. El hecho de que ver determinados objetos implique no ver otros significa que nuestra visión es engañosa, obstructiva, casual, colectiva, imperfecta. Por ejemplo, les indicaba, ¿no? Observaba en algunas personas o niños también, ¿no? Por ejemplo, es común ver en la calle a veces cierto excremento de un perrito, de una mascota, que están caminando. Entonces yo tengo la visión de 30 metros, ya lo detecté, pero hay personas que están pasando entre familiares, están por pisar. ¿Qué pasó con eso? Su visión no detectó eso. Entonces la respuesta es engañosa, obstructiva, casual, colectiva, imperfecta, dependiendo de las cualidades de la visión. Ya eso son cosas innatas, ¿no? Así como la inteligencia para una determinada cosa, así como para el deporte, para el dibujo, o llámese para la visualización de objetos a mayor distancia. Entonces ya son cosas innatas de mayor visión que tiene una persona. Entonces no hay un grado de perfección. No hay un grado de perfección en lo que se desarrolla
o pueda manifestarse la visión humana. 4. La previsión del objeto, de acuerdo con el texto, depende de la facultad de la atención, del rayo visual limitado, de estado ceguera, de la naturaleza del objeto, de la acción de la pupila. Previsión del objeto. Ahí sería la A. Muy bien, Franco, muy bien, exacto. Lógico, ¿no? Podemos ver, como dije hace un instante, 180 grados y lo vemos algo, ¿no? Pero dependiendo de nuestra atención, el objeto de la pupila enfoca directamente a ese ámbito. Entonces la respuesta es de la facultad de la atención. Muy bien. 5. La paradoja. Ya sabemos que paradoja es una contradicción, es una antítesis. La paradoja de la visión a que se refiere el texto consiste en: la palabra prescindir es faltar, suspender, evadir. Entonces, prescindir momentáneamente del rayo visual, orientar la pupila y fijarlos en objetos de interés, la referencia preexistente sobre ciertos objetos, cegarse transitoriamente para ciertos objetos, dejar de ver algo para dejar de ver mejor otra cosa. Entonces, nuevamente leemos el enunciado. La paradoja de la visión a que se refiere el texto consiste en, nuevamente, prescindir momentáneamente del rayo visual, orientar la pupila y fijarlos en objetos de interés, la preferencia preexistente entre ciertos objetos, cegarse transitoriamente para ciertos objetos, dejar de ver algo para dejar de ver mejor otra cosa. Bien, la respuesta es cegarse transitoriamente para ciertos objetos. La palabra cegarse no es que me voy a cerrar mis ojos, no, sino en el punto de atención. La palabra cegarse tiene varios significados, a lo menos en razonamiento verbal. Esa es la respuesta, porque te está hablando de una paradoja, de una contradicción. Y si es contradicción, no, cuando veo el campo ocular a 180 metros cuadrados, nadie puede ver a 360 metros cuadrados. A 180 nomás nuestra visión puede dar, ¿no? Eso ya podemos manejarlo cuando tenemos la visión de los dos ojos. Entonces, la visión de los 300 o más de 180 grados ya equivale a otras habilidades que tiene una persona, ¿no? Pero eso, en cuanto al campo ocular, esto es, entonces, pues, como es paradoja, cegarse, ¿no? O estar en un estado de ceguera en un momento, ¿no? Entonces, la contradicción o la paradoja. Texto 2. El establecimiento del Imperio Incaico inauguró la tercera de las 3 etapas del Antiguo Perú, denominadas con frecuencia horizonte, por la relativa homologación cultural que implica en el área andina cada uno de estos horizontes, aunque gestado originalmente en buena parte por rasgos culturales recibidos desde los pueblos costeños a través del tráfico de los continuos viajes migratorios. Significó en un momento una marcada influencia o el predominio de la sierra sobre la costa. Este es el tratamiento del mundo que enunciaba el advenimiento de nuevas ideas. ¿Bien? Entonces, en cierto momento de la historia andina, la costa predominó sobre la sierra, ninguna región predominó sobre la otra, el sur se impuso sobre el norte, la sierra predominó sobre la costa, el mundo de abajo se impuso sobre el de arriba. La respuesta es, este texto es más sencillo que el texto anterior. En el desarrollo del proceso histórico-social en el caso peruano, del Tahuantinsuyo, existieron 3 intermedios. Uno de los 3 intermedios o 3 estadios, ¿no? Horizonte temprano, horizonte intermedio, horizonte tardío, etc. Entonces,
el imperio inca se desarrolla en el horizonte o en el tercer horizonte o en el horizonte tardío. Entonces, en cierto momento de la historia, ese enfoque, las culturas precolombinas de la costa y el desarrollo de la cultura quechua que se convierte en lo que es la cultura inca o el imperio inca. Entonces, ahí dice, al inicio, no, tuvieron cierta influencia los pueblos de la costa y después el dominio de la sierra hacia la costa por extensión territorial y por extensión poblacional. Bien, pero la cultura inca avasalló, por ejemplo, a los moches, a los chimú, en cierta medida, ¿no? En cierta medida de dominio político. Entonces la respuesta es, la sierra predominó sobre la costa. Al inicio fue la costa y luego, ¿por qué? Porque al inicio las culturas precolombinas de la costa con el tiempo existieron, dominados por la cultura quechua, el imperio inca, pero definitivamente cómo desaparecieron, ya ese es otro tema ya, ese es otro tema, ¿bien? La respuesta es la sierra predominó sobre la costa. 2, antes del advenimiento del imperio, ¿a qué imperio se refiere? El imperio inca. ¿Conocían las etapas del antiguo Perú? Entonces, al parecer uno, en número de 3, muchas etapas, probablemente ninguna en número de 2. ¿Bien? Antes del advenimiento. Advenimiento quiere decir antes de la llegada. Entonces la respuesta ahí es en el proceso histórico, social, en el caso de las culturas peruanas, incluido la cultura inca, se dieron 3 procesos. Entonces, antes del advenimiento del imperio inca hubieron 2, en número de 2. 2. Y la cultura inca es el número 3. La respuesta es 2. Este tipo de preguntas y este tipo de textos es parte ya de la cultura, pero que se ha tenido que llevar, digamos, en plano social. Entonces es importante a veces deducir. Si esos temas uno no lo ha tocado, entonces uno deduce, hay que releer el texto y deducir. De ahí viene también la capacidad de inferencia. El mismo texto nos dice acá, a ver, para poder ampliar eso, el establecimiento del imperio incaico, está hablando del incaico, ¿no? Porque ¿cuántos imperios hubieron en el desarrollo histórico-social del Perú? El imperio Huari, el imperio Chimú o Chica, Tiahuanaco, eran imperios, ¿no? Huari ha sido un imperio, no solamente el imperio, pero el más trascendental, el más fuerte, es el imperio inca. Entonces, cada oración tiene que ser bien analizada. El establecimiento del imperio incaico inauguró la tercera. Acá ya te está dando la respuesta a esta pregunta del 2. Acá ya te está dando la respuesta. Bien, de las 3 etapas del antiguo Perú. Entonces, si te dice acá, mire, antes del advenimiento del imperio hubieron 2, la respuesta es clara acá, 2. Entonces, siempre hay que releer el texto para estar seguros. Bien, entonces no tanto, en algunos textos es más complejo porque no aparece la respuesta, entonces uno tiene que deducir. En cambio, aquí sí está apareciendo la respuesta. Bien, pasemos al texto 2. Ya, creo que nos faltaría esto. En el surgimiento de los horizontes hubo, ¿no? Influencia de la costa en el área andina, tráfico comercial, viajes migratorios y migraciones. También esa respuesta en el texto, está en el texto. El surgimiento, la palabra surgimiento. Ahí sería la B. B, en el área andina. No, claro, surgimiento, te está diciendo, ojo, acá, horizonte, son 3 horizontes. ¿Ya? Ahorita me recuerdo, por ejemplo, el horizonte tardío, el horizonte intermedio. No, son horizontes. Esos horizontes eran formaciones culturales de una etapa. Por ejemplo, la cultura inca ya es el tercer horizonte. Es el tercer horizonte. Entonces, la respuesta no es B. Entonces, en el surgimiento de los horizontes hubo. En el mismo texto dice bien claro que en una primera etapa hubo una influencia
de los pueblos de la costa hacia la sierra y después de la sierra hacia la costa. Entonces, ese es movimiento de grupos humanos. Entonces, la respuesta es inmigraciones. Inmigrantes de la sierra a la costa, de la costa a la sierra, etcétera, ¿no? Y más de la sierra. ¿Por qué? Porque el habitante de la costa no se acostumbraba a las zonas frígidas o frías. En cambio, el habitante de la sierra sí más se acostumbraba a las zonas cálidas. Por ejemplo, los incas, los chasquis, continuamente transitaban los caminos caminos del Inca, ¿no? El Inca podía comer el pescado de cualquier, especialmente el bonito, no sé qué tipo de pescado, solamente en 8 horas, gracias a la agilidad y la capacidad, digamos, física de los chasquis, ¿no? Uno de los puertos de encuentro era de salida de peces para los incas, para el Inca del Cusco, era Cerro Azul. Ahí estaba uno de los puestos de los incas, de rápido acceso y salida hacia la sierra. Entonces, mayormente, el andino podía acostumbrarse al calor de la costa, pero el costeño no podía acostumbrarse a la lluvia, al frío, al nevado y a la granizada de la sierra. Entonces, la respuesta es eso. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Fíjense, el texto es bastante cortito, pero te puede proyectar varias preguntas y la respuesta ya está ahí. Solamente diríamos un 25% de inferencia. Cada texto tiene su propia particularidad. ¿Bien? Entonces estamos en el texto, esto sería el texto 3. ¿Bien? La geometría es una ciencia antigua. El historiador griego Heródoto cuenta que tuvo su origen en Egipto, a lo largo de las orillas del Nilo. El documento más antiguo sobre este tema es un manuscrito de un estudiante egipcio llamado Ames, de unos 1500 años antes de Cristo. Se supone que este manuscrito es copia de un tratado anterior, 1500 aproximadamente. Ahí describe el uso de la geometría de aquellos tiempos, una forma bastante elemental de medir a la etimología de la palabra geometría. Explica su uso inicial ya que su función era la de medir la tierra. Esto en Egipto era algo muy necesario, ya que las inundaciones periódicas obligaban a remediar las tierras dedicadas al cultivo de pan y bar que quedaban destruidas anualmente. Esta geometría primitiva constaba de una amplia lista de reglas o fórmulas para hallar el área de las figuras planas. Muchas de estas reglas eran imprecisas, pero en razón de su objeto resultaban satisfactorias. ¿Bien? Entonces, el título más adecuado para este texto es Las inundaciones del río Nilo, Orígenes de la geometría, el manuscrito de Ames, Estudios sobre el Antiguo Egipto, Importancia del estudio de la geometría. Ahí la respuesta es bastante clara, razonada, comprensión lectora para primer grado de secundaria. ¿Cuál es su respuesta? Orígenes de la geometría. ¿Cuál? Orígenes de la geometría. Muy bien, correcto. Es el título que debía llevar. O sea, el contexto general es Orígenes de la geometría. Muy bien. El desarrollo de la geometría de los egipcios estuvo relacionado primordialmente con, ¿no? Descubrir medidas que hicieran posible conocer la verdadera dimensión, determinación de los límites de las propiedades, medición de los desbordes del nido, fórmulas generalizadas y construcción de un sistema lógico generalizado de geometría. Bien. Dice, el desarrollo de la geometría de los egipcios estuvo relacionado primordialmente con... Bien, ahí tenemos. Toda preocupación del hombre es la medida para poder desarrollar, vender, trabajar, construir. Entonces, descubrir medidas que hicieran posible conocer la verdadera dimensión. La palabra dimensión tiene varios significados. En este caso es dimensión de áreas, ¿no? Dimensión de áreas.
Uno de los factores principales del desarrollo de la geometría como ciencia fue el curioso y trato interesante de Ames, la falta de predicción de las reglas y fórmulas primitivas, el desborde anual del río Nilo, el hallazgo de un antiguo manuscrito copiado por Ames, son verdaderas A y B. Entonces la respuesta es... Por ejemplo, a ver, la falta de predicción de las reglas y fórmulas primitivas. Ya, muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, exacto. Ahora, a este texto podría agregarle otra pregunta. Una pregunta podría ser, la geometría, según la cultura egipcia, ¿de cuántos años se habla? Se está hablando de una antigüedad de cuántos años. ¿De 3.000 años? ¿De 1.500 años? ¿De 4.500 años? A ver, por deducción. Claro, esa pregunta no está formulada, pero es importante, una de las características del lector activo también es formularse ese tipo de preguntas. A ver, vamos a ver a esa atingencia. Dice, el documento más antiguo sobre este tema es un manuscrito de un estudiante llamado Ames, de unos 1.500 años antes de Cristo. Ya. 1.500 años antes de Cristo más 2.000 años serían 3.500 años. Se supone que este manuscrito es copia de un tratado anterior de 1.500 años. Entonces, estaríamos hablando de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Deducción matemática. Bien, pasemos a la siguiente. Este debía ser el texto 4. Bien, el concepto de desarrollo social completa el de desarrollo económico en dos sentidos. El desarrollo social se refiere ante todo el mejoramiento de los niveles de vida, la eliminación de la pobreza extrema y la ampliación de los servicios sociales que se espera serán los frutos del desarrollo económico en las sociedades democráticas. El nivel de vida como la situación social es en sí una realidad compleja que reúne una gran variedad de componentes, algunos de los cuales pueden medirse mediante indicadores estadísticos, mientras que otros solo pueden evaluarse de modo indirecto. Aunque la tasa de desarrollo social en este sentido no pueda medirse recurriendo a ningún indicador de carácter compuesto, un país con estadísticas adecuadas puede evaluar, pronosticar y planear el progreso respectivo de la mayoría de esos componentes, así como en relación con los demás y con el desarrollo económico se pueden fijar determinadas metas, como el consumo de calorías y proteínas por habitante. El coeficiente de espacio habitacional en relación con la población o el coeficiente de matrícula escolar de niños determinados entre determinadas edades, por ejemplo. En segundo lugar, el desarrollo social se refiere a cambios en la estructura de la sociedad que o son condiciones previas para el desarrollo económico, o se espere lo acompañen. Expresado en términos más sencillos, esos cambios pueden resumirse como el paso de una sociedad estática de dos clases, con grandes diferencias entre sus respectivos modos de vida y donde la partición efectiva en los asuntos nacionales queda limitada prácticamente a la pequeña clase superior, a una sociedad que presenta una serie de estratos sociales y considerable movimiento de uno u otro, un amplio sentido de participación efectiva en los asuntos nacionales queda limitada prácticamente a la pequeña clase superior, a una sociedad que presenta una serie de estratos sociales y considerable movimiento de uno a otro, un amplio sentido de participación en los asuntos nacionales y una expectativa de
cambio socioeconómico continuando que compare la generalidad de la población. Este cambio suele ser también el tránsito de un modo de vida predominante rural agrícola a otro predominante urbano industrial. La transición nunca se realiza en forma sencilla y sin conflicto. Puede suceder que las actitudes y valores no se modifiquen suficientemente ante las nuevas necesidades y que la tirante social, las frustraciones y la incapacidad de adaptación pongan en peligro el continuo crecimiento económico y la estable misma de la sociedad. Bien, este texto puede ser amplio, pero hay temas redundantes, pero obedece que el texto justifica eso. No, el desarrollo social se puede entender de varias maneras. Desarrollo económico, desarrollo urbanístico, desarrollo en cuanto a los valores, desarrollo educativo, desarrollo industrial, desarrollo tecnológico. Equivale y está. Y fuera de ello también el mundo andino, el mundo rural no está exento, separado de eso. Infiere y está relacionado. Por ejemplo, para poder argumentar este texto, antes de ir a las preguntas. Bien, todo texto es para poder comprender. Mire, la zona urbanística o el mundo urbano de la gran ciudad podría subsistir con su tecnología sin la participación del mundo agrícola del mundo andino. Imposible, porque la industria moderna, tanto en plásticos, tanto en maquinarias, en fierros y cualquier otra índole, eso no se consume como alimento para la vivencia, para la sobrevivencia. Necesitamos de los alimentos, de la vida del campo. El mundo urbano es tan importante y quizás todavía más importante el mundo agrícola, el mundo andino, porque del mundo agrícola, del mundo andino provienen los alimentos para el consumo alimentario diario. Entonces, el desarrollo social se entiende de varias maneras, que un elemento con otro elemento están interrelacionados, estén relacionados y dependiendo. Aún el mundo agrícola puede subsistir sin la presencia de repente del mundo urbano, pero el mundo urbano no puede subsistir solo sin la participación del mundo agrícola rural, ¿no? Entonces, en una es más y en otra es menos, y en el uno se puede independizar en parte. Bien, veamos acá. El título más adecuado del texto leído es el mejoramiento de los niveles de vida, la previsión de la progresión social, el progreso social, el desarrollo social de la vida rural a la vida industrial sería ahí la medición del desarrollo social. Bien. Ahí la pregunta y la respuesta es bien fácil. El desarrollo social en diferentes magnitudes. La respuesta es C. El desarrollo social en forma general. Bien. 2. El desarrollo social implica necesariamente un país con estadísticas adecuadas, cambios estructurales en la sociedad, el incremento de la urbanización, la participación de los asuntos nacionales de la clase superior, la estabilidad de la sociedad. Entonces, el desarrollo social implica necesariamente, la palabra implica que va a una consecuencia, a un resultado. Bien, ¿qué es lo que se quiere? ¿Desniveles, niveles? Entonces la respuesta es la estabilidad de la sociedad. La condición estable se entiende en una condición armónica, equitativa y tranquila. Bien, ahora, el desarrollo económico debe acompañar necesariamente al desarrollo social. Bien, o sea, hemos hablado de varios desarrollos. El desarrollo social equivale a varios desarrollos, aparte de lo social. O sea, lo social agrupa varios desarrollos. Por ejemplo, puedo hablar del desarrollo educativo, del desarrollo tecnológico, del desarrollo en cuanto a los valores, etc. Entonces, el desarrollo económico debe acompañar necesariamente al desarrollo social porque no hay desarrollo sin tirantez social, debe evaluarse, pronosticarse y medirse el progreso. No hay desarrollo sin mejoramiento de los niveles de vida. Debe aumentar el coeficiente de matrícula escolar de los niños.
se pueden fijar determinadas metas, como el consumo de calorías y proteínas por habitante. Bueno, cuando dice el desarrollo económico debe acompañar necesariamente al desarrollo social. ¿Por qué? Ahí sería la B. Claro, muy bien. Debe evaluarse, pronosticarse y medirse el progreso. Si no, ¿cómo sé que? Muy bien, Franco. Correcto. Bien, muy bien. 4. El desarrollo social determina predominantemente, ¿no? ¿Qué determina? O sea, el verbo determina es que, ¿cuál es lo que se encuentra ahí, no? El desarrollo social determina predominantemente una sociedad con frustraciones, una sociedad urbana e industria, una sociedad de participación en los asuntos nacionales de clases superiores, una sociedad dependiente del medio rural, una sociedad con conflictos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Ahí ¿Es la sería más la B. próxima? ¿Cuál? Sería la B. A ver, una sociedad urbana industrial, bueno, el desarrollo social determina predominantemente, ya, la más adecuada es una sociedad con participación en los asuntos nacionales de clases superiores. ¿Por qué razones? Porque la clase superior, quiera o no quiera, esa clase superior es la que tiene el presupuesto económico, la que dirige los intereses de una nación. Por ejemplo, una persona humilde puede llegar a la presidencia, ¿ya? Como en este caso que está llegando Pedro Castillo, de abajo, ¿no? Entonces, pero él tiene que obedecer las normas de la clase alta. Por ejemplo, yo soy productor de papel a nivel nacional. Entonces, no me conviene su política, yo tengo que poner mi propuesta. Si quiere papel, hay esto, ¿no? Entonces, las empresas transnacionales ponen para ya determinadas normas. Entonces, un presidente se adecua. Y si no se adecua, viene la crisis económica. Como pasó en Venezuela, hubo problema de papel. Caso de Cuba, problema, por ejemplo, de gasolina. No tuvieron gasolina. Y el anterior gobernante, Fidel Castro, tuvo que inclusive pedir apoyo del Papa. Entonces, las clases superiores, tanto en el nivel económico, intelectual, ellos están directa o indirectamente, tienen participación en los gobiernos. Y si no tienen participación, vendrá una crisis económica, social para ese determinado país. Bien, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en Norteamérica tenía un centro principal de ventas de su petróleo, pero al tener problemas con Norteamérica, ellos no pueden activar ese entorno. Entonces, esa es una de las razones de su crisis también, parte de su crisis. Entonces, de tal manera, las clases superiores tienen injerencia a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Bien? Entonces, por eso la respuesta es una sociedad de participación en los asuntos nacionales de las clases superiores. Bien, la clase superior también se entiende a las principales autoridades de un entorno de un gobierno, por los ministros, son de una clase ya superior, ya no es el pueblo propiamente dicho, así sea de izquierda o derecha. Bien, ahora busca 3 sinónimos a las siguientes palabras. Injuriar, vamos a ver. Un sinónimo de injuriar es ofender, ofender, insultar, menospreciar, etc. 3. Rectitud. Un sinónimo de rectitud es firmeza, objetividad, objetividad, renuencia, renuencia. Ahínco también, con H intermedio, ahínco. Cubrirse. Un sinónimo es protegerse, protegerse. Encubrirse, encubrirse. Ya. Un sinónimo más para eso, de cubrirse. A ver. Un sinónimo próximo es también